Top 5 mejores aviones fabricados en Suecia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 5 mejores aviones de combate desarrollados y fabricados por la industria militar aeronáutica de Suecia, más específicamente por la empresa Saab. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Saab 29 Tungman. El Saab 29, popularmente conocido como Tungman, en español el barril, fue un avión de combate sueco diseñado y fabricado por Saab en los años 1950. Fue el segundo avión de combate sueco a reacción y el primer avión de su clase construido en serie en Europa Occidental, tras el Saab 21R. A pesar de su apariencia, el Saab 29 era rápido y ágil, sirviendo de un modo efectivo en roles de caza y ataque hasta su retirada del servicio en la década de 1970. El Saab 29 era pilotado por un único piloto, alcanzaba una velocidad máxima operativa de 1060 km por hora, por lo que era un avión de combate subsónico. Su alcance de combate era de 1100 km y su alcance en ferry de 2700 km, con un techo de vuelo de 15500 metros. El avión estaba armado con 4 cañones hispano-suiza de 20 mm, contenedores de cohetes de 75 mm, 145 mm, 150 mm y 180 mm, y misiles aire-aire RB-24, que es una versión fabricada bajo licencia del misil estadounidense AIM-9 Sidewinder. El avión, aparte de Suecia, fue exportado a Austria. 4. Saab 32 Lancing. El Saab 32 Lancing, lanza en sueco, fue un avión de ataque biplaza monomotor a reacción fabricado por la compañía sueca Saab entre 1955 y 1960 para la Fuerza Aérea Sueca, donde prestó servicio hasta el año 1997. El avión fue diseñado en diferentes versiones. Estas son versión de ataque a tierra y ataque marítimo A-32A. De esta versión fueron fabricados 287 ejemplares entre 1955 y 1958. Versión de caza a todo tiempo J-32B. De esta versión fueron fabricados 118 aparatos entre 1958 y 1960. Versión especializada en reconocimiento fotográfico y marítimo S-32C. De esta versión fueron fabricados 44 aviones entre 1958 y 1959. Versión SM, Guerra Electrónica contra Medidas Electrónicas, J-32E. Para crear esta versión fueron modificados 15 aviones J-32B. En total, en todas las versiones e incluidos prototipos, se fabricaron 450 aviones Saab-32. En líneas generales, estas eran las características de los Saab-32 Lancing. Tripulación 2 pilotos, velocidad máxima operativa de 990 km por hora, alcance de 2000 km, techo de vuelo de 15000 metros. En cuanto al armamento, estos aviones se podían artillear con misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder fabricados bajo licencia, misiles antibuque RB-04, contenedores de cohetes de 75 mm y cañones ADEN de 30 mm. 3. Saab 35 Draken. El Saab 35 Draken, en español Dragón o Cometa, es un avión de combate sueco construido por Saab entre 1955 y 1974. El Draken fue fabricado para reemplazar al Saab 29 Tungman y posteriormente a la variante de caza del Saab 32 Lancing. Las alas del Saab 35 tienen una configuración distintiva en forma de doble delta, con un ala de delta dentro de otra mayor. El ala interna tiene un ángulo de 80 grados para rendir a velocidades altas, mientras que el ala externa de 60 grados proporciona un buen rendimiento a velocidades bajas. Se tienen registros de que la maniobra del Cobra Pugachev fue originalmente realizada por los pilotos suecos a bordo del Saab 35 Draken al interceptar los cazas rusos en el mar Báltico.
El Draken alcanza una velocidad máxima de 2.126 km por hora, con un alcance máximo con tanques de combustible externos de 3.250 km. Aparte de Suecia, su país de origen, el caza fue exportado y prestó en servicio en Dinamarca, Finlandia y Austria. 2. Saab 37 Viggen. El Saab 37 Viggen, en sueco Rayo, es un avión de combate fabricado por la compañía sueca Saab entre los años 1970 y 1990, con la finalidad de reemplazar al Saab 35 Draken. Del Viggen se llegaron a producir diversas variantes, desempeñando roles de avión interceptor, avión de ataque y reconocimiento aéreo, así como una variante biplaza. El Saab 37 Viggen alcanza una velocidad máxima de 2.231 km por hora y un radio de acción de 1.000 km. Su techo de vuelo es de 18.000 metros. Cuenta con 6 puntos duros en donde llevar el armamento, con una capacidad de 6.000 kilogramos. En ellos puede llevar bombas de propósito general, contenedores de cohetes de 135 milímetros, misiles aire-aire y misiles antibuque. A pesar de que el Viggen fue puesto en oferta mundialmente y ser considerado un avión competente, no se realizaron ventas de exportación, siendo su único operador durante su vida operativa la Fuerza Aérea de Suecia. 1. Saab JS-39 Gripen. El Saab 39 Gripen, designado JS-39 Gripen por la Fuerza Aérea Sueca, es un caza polivalente ligero monomotor desarrollado en los años 1980 por el consorcio de empresas suecas IG-JS, liderado por la compañía aeroespacial Saab. Considerado un caza de cuarta generación, el Gripen ha logrado contratos para equipar a la Fuerza Aérea Checa, a la Fuerza Aérea Húngara, la Fuerza Aérea Sudafricana, la Real Fuerza Aérea Tailandesa y la Fuerza Aérea de Brasil, siendo el primer caza europeo del siglo XXI en ser exportado. Hasta mediados del 2008 se habían encargado 236 unidades. El Gripen ha sido modernizado a lo largo de su vida operativa hasta llegar al actual Gripen NG. El Saab Gripen NG o Gripen versiones E y F tienen baja marca de radar y baja marca térmica. Estas características le permiten participar en operaciones navales. Pueden efectuar las mismas misiones que otros aviones de combate polivalentes, como el lanzamiento de bombas convencionales, misiles de crucero, misiles navales, combate contra otros aviones caza a velocidades supersónicas, escolta de aviones y helicópteros, vigilancia de territorios de ultramar y guardia costera, y realizar vuelos nocturnos en todo tipo de climas, entre otros. El avión tiene una tripulación de 1, alcanza una velocidad máxima de Mach 2. Su alcance es de 4.000 kilómetros con tanques externos de combustible y su techo de vuelo es de 16.000 metros. El avión está armado con un cañón Mauser BK-27 de 27 milímetros. Tiene 10 puntos de anclaje para llevar el armamento con una capacidad de 6.000 kilogramos. En ellos puede llevar misiles aire-aire de corto, medio y largo alcance, misiles tácticos aire-tierra AGM-65 Maverick, misiles de crucero KEPD-350 y misiles antibuque RBS-15F. Asimismo puede llevar bombas guiadas de alta precisión GBU-12, Pepway 2 y bombas convencionales. También se les puede equipar con pods de contramedidas electrónicas SM-ALQ/TLS y pods de contenedor de designación de blancos FLIR. El corazón del caza es el radar AESA ES-05 Raven. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, los 5 mejores aviones de combate fabricados en Suecia. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta que otros aviones de combate fueron fabricados en Suecia que no han sido mencionados en este video. Comenta también tu opinión con respecto a este tema. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops.
Saludos y gracias por llegar a esta parte del video.